Bueno, en este momento vamos a entrar con la comunidad jurídica representada en Acción Ciudadana y en Cristosal. Tenemos más aportes más adelante de estas son 2 o 3 días de jornada. Y después le vamos a dar, digamos, para que ingrese los trabajadores por cuenta propia, para que den sus puntos de vista, que al final han sido los más perjudicados porque prácticamente se sacaron del mercado o de la vida laboral por las cuarentenas, obviamente, que se dieron en el pasado. Le cedemos el uso de la palabra al licenciado de Acción Ciudadana. ¿Dónde está? Eduardo Escobar, licenciado Eduardo Escobar. Una aclaración para los medios de comunicación. En este momento las ponencias van desde el punto de vista de la Constitución, el anteproyecto de ley versus el criterio de los expertos en materia constitucional. Tiene el uso de la palabra, licenciado Escobar. Bueno, buenos días o buenas tardes a la Honorable Comisión Política. En nombre de Acción Ciudadana agradecemos se nos haya tomado en cuenta para vertir un par de valoraciones sobre el proyecto que ha presentado el Consejo de Ministros para un régimen de excepción. En sus manos tienen lo que yo voy a comentar, pero tal vez merece que se expliquen algunos puntos. Yo creo que la decisión que debe tomar esta comisión política no solo versa sobre lo que estamos viviendo, sino que hay que verlo en perspectiva de futuro. Ya nos adelantaban que probablemente esta enfermedad va a ser recurrente y va a permanecer en el tiempo, y tampoco nos exime de que puedan haber otro tipo de pandemias. Entonces, la decisión política sobre adoptar un régimen de excepción, digo, no solo hay que verlo en el término presente, sino que también en perspectiva de futuro. Ahora, nosotros hemos analizado la propuesta del Ejecutivo desde 2 perspectivas, una procedimental y otra de contenido. Con la procedimental, nosotros hemos identificado 4 aspectos que creemos son importantes resaltarlos. El primero es que el órgano ejecutivo se apega al proceso que define la Constitución para dictar un régimen de excepción. Es decir, Consejo de Ministros hace la solicitud, la propuesta a la Asamblea Legislativa para que sea el órgano legislativo el que apruebe o rechace esta iniciativa. Lo otro significa, o esto significa, de que estamos entonces ante una decisión legislativa. Y ahí está la responsabilidad que tiene esta comisión y la Asamblea Legislativa de estudiar a profundidad esta propuesta para determinar si es viable desde el punto de vista constitucional. El otro aspecto que nosotros queremos resaltar en este tema de procedimiento es la deliberación legislativa. La deliberación legislativa para nosotros se vuelve el punto clave en esta discusión. Es decir, el momento en que ustedes tienen que ponderar y justificar la adopción de esta medida. Nosotros creemos que con los datos que se han estado virtiendo esta mañana, hay elementos para que la Asamblea Legislativa pueda tomar una decisión respecto de la viabilidad o no del régimen de excepción. Pero este punto es importante, la ponderación y justificación. Recordemos que la Sala de lo Constitucional, en la sentencia 21-2020, ya declaró que los decretos legislativos que restringieron derechos no fueron adoptados de forma justificada. Entonces, por eso hago este énfasis. Ese es un punto procedimental que ustedes no deben de perder de vista, porque si lo pierden, esto va a ser sujeto de nuevo a alguna resolución de Sala de lo Constitucional. Ahora, respecto de los aspectos de contenido, me voy a referir a 2 aspectos de técnica legislativa que nos permitimos hacerles la sugerencia a ustedes. En primer lugar, al revisar el proyecto, nosotros encontramos que hay una serie de regulaciones que no deben formar parte de un régimen de excepción. ¿Sí? Para nosotros, algunas de estas regulaciones, que ya voy a mencionar algunas, no deben de estar contenidas en este decreto. Pueden estar plasmadas en otro decreto legislativo o incluso, si es constitucionalmente válido, en algún decreto ejecutivo.
¿Qué es lo que nosotros creemos que debe de llevar este decreto? Los derechos que se restringen, el alcance de la restricción, el ámbito geográfico de aplicación de la medida de restricción, la temporalidad y las excepciones a la restricción. Eso es para nosotros el contenido que debe de observarse en un régimen de excepción. Entonces, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, las medidas que contiene este decreto, esta propuesta del Ejecutivo, referidas a las facultades del Ministerio de Trabajo, condiciones de la cuarentena domiciliar, el manejo de las personas en cuarentena controlada, la investigación epidemiológica, eso se debería regular por técnica legislativa en otro decreto, en otro cuerpo normativo. Porque no están necesariamente hablando de una restricción del derecho, porque entendamos algo, el régimen de excepción es limitación de derechos, ¿sí? Y esta limitación tiene que tener ciertas regulaciones, pero no de aspectos conexos. O sea, no queremos decir de que no hay que regular esto que ha planteado el presidente de la República por medio del Consejo de Ministros en el decreto, sino que no en el de régimen de excepción. Obviamente acá pueden entrar valoraciones referentes a la economía legislativa. Es mejor hacerlo todo en un decreto que hacer varios, pero les planteamos este punto que hay regulaciones que sí nos parecen desde el aspecto de la técnica legislativa que no deberían de estar en el decreto. Ahora, otro aspecto de técnica legislativa que ya se los adelantaba tiene que ver con la ponderación y debida justificación de la medida que debe adoptar la Asamblea Legislativa. Y sobre esto hay dos aspectos puntuales a los que me quiero referir. El primero es que el legislador, ustedes como Comisión Política, no deben de perder de vista unas características de los derechos fundamentales, que es la interdependencia e indivisibilidad de los derechos. Es decir, si ustedes revisan la doctrina, la jurisprudencia sobre derechos fundamentales, ustedes van a encontrar que son concebidos como una unidad. No hay jerarquías entre derechos, sino que estamos en una relación armónica entre los derechos individuales, que en este caso es la libertad ambulatoria, la vida, etcétera, etcétera, están en una estrecha relación con otros derechos, como económicos, sociales y culturales. Entonces, digo esto porque en la decisión que se tome se debe valorar todo el ámbito de los derechos fundamentales, no solo el referido, por ejemplo, al derecho a la salud, que obviamente es un derecho importante, igual el de la vida. No estamos quitándole esa importancia, pero lo que decimos es que se debe hacer una interpretación y un análisis armónico que integre toda la gama de derechos. En ese sentido, nosotros consideramos que no resulta válido que se vulnere un derecho sobre pretexto de cuidar otro, ¿sí? Y esto, la Sala de lo Constitucional, en las páginas 40 y 41 de la sentencia 21-2020, ustedes pueden encontrar algunos aspectos referentes a esto. La Sala dice que el régimen de excepción no es una habilitación en blanco que se le da al legislador, sino que obviamente está regulado, está enmarcado en lo que yo les mencionaba. Los derechos son indivisibles y no se puede proteger uno violando otro. Entonces, ¿qué es lo que como técnica legislativa, y como digo, con el respeto de ustedes, se los planteamos? Lo que ustedes deben de hacer es hacer un test de proporcionalidad de la medida que implica la restricción de los derechos. ¿Y en esto qué significa? Tienen que evaluar la necesidad e idoneidad de la medida que se va a adoptar para cumplir un fin. En este caso, obviamente, es evitar el contagio y preservar la vida y la salud. Y en este test de proporcionalidad referente específicamente a la necesidad, lo que se tiene que evaluar es si existen medidas alternativas al régimen de excepción que puedan cumplir el mismo fin. Es decir, si la ciencia médica nos puede proporcionar otras medidas que se puedan adoptar que no impliquen suspender los derechos fundamentales como se ha solicitado desde el Ejecutivo. Entonces,
¿qué significa esto? Que si hay una medida alterna que cumple con el objetivo que plantea el régimen de excepción, entonces se tendría que descartar el régimen de excepción y adoptar esta medida que es menos gravosa del derecho. O sea, porque el punto acá es cómo se afecta menos el derecho. En este caso, el derecho de circulación, el derecho de reunión, el derecho de libertad económica, etcétera, etcétera. Acá lo que nos lleva entonces es que, como les decía, si hay otra medida que cumple el objetivo, no es procedente desde el ámbito constitucional el régimen de excepción. Y ahí es lo que yo les mencionaba. La sala de seguro, en seguimiento a la sentencia o ante una nueva demanda, pueda pronunciarse declarando inconstitucional esta medida. Ahora, teniendo eso en mente, o sea, porque aquí el concepto es adoptar la medida menos restrictiva de los derechos. Esa es, digamos, la finalidad que ustedes deben de tener a la hora de hacer el análisis de la propuesta. Esto implica que ustedes tienen que evaluar e incluso proponer medidas alternativas que sean menos gravosas. Y acá creo que la exposición de los especialistas médicos, creo que ya dieron algunas de estas medidas alternativas. Por ejemplo, debe de ponderarse el régimen de excepción versus las medidas sanitarias obligatorias como el uso de mascarilla, como la desinfección, el lavado de manos, el distanciamiento personal y social que se ha mencionado, e incluso un régimen de excepción parcial, como se ha planteado, digamos, enfocado, focalizado en determinadas áreas geográficas, solo que para esto obviamente se necesitan datos, y ahí es donde está un problema, el tema de los datos, porque se debería adoptar, en este caso, como alternativa, si es viable, el régimen de excepción en ciertos territorios, porque la Constitución lo permite, o sea, se puede hacer un régimen de excepción parcial, no para todo el territorio de la República. En esa medida, si de este análisis se muestra que estas medidas, por ejemplo, distanciamiento social combinado con un régimen de excepción focalizado, puede tener el mismo resultado de evitar contagios, de evitar la propagación del virus, entonces esa opción es la que se debe adoptar y no restringir derechos de forma general, como ya lo han advertido los profesionales médicos, que no tendría mucho sentido. Pero esa es una evaluación que ustedes deben de hacer, o sea, si aplica o no el régimen de excepción para todo el territorio de la República o solo para zonas. Les planteo estos casos, obviamente no soy especialista en medicina, pero el punto acá de plantearles esto es que se deben de descartar todas las alternativas que se pueden adoptar y que pueden cumplir con el mismo fin. Porque si al final ustedes determinan de que no, es el régimen de excepción tal cual lo ha pedido el Ejecutivo, pues es el que adoptar, hay que justificarlo, de que no hay otra medida alternativa para tomar esa decisión. Ahora, voy a ir siendo un poco más específico ya en términos de contenido. El decreto, la propuesta del Ejecutivo, contiene 3 restricciones de derechos: de libertad ambulatoria, de residencia y de reuniones. Nosotros consideramos que se debe de evaluar la pertinencia de suspender el derecho de cambiar de domicilio. Ese para nosotros es un punto que se debe evaluar, porque lo está solicitando el Ejecutivo. ¿Y esto por qué? Nosotros nos preguntamos, si una persona COVID positiva es sometida a cuarentena controlada, ¿esto requiere de suspender su derecho a permanecer en su domicilio, en su residencia? O sea, nosotros nos hacemos esta pregunta. Tenemos otra pregunta: que se traslade a una persona COVID positiva a un hospital a cumplir cuarentena, ¿implica cambio de domicilio? Entonces, si nosotros comenzamos a respondernos esto, vamos a encontrar que acá no estamos en presencia de la figura de que voy a cambiar de residencia o domicilio, ¿sí? O sea, no estamos en presencia de eso, sino que estamos en presencia de una medida sanitaria para evitar contagios. Entonces,
Si nosotros aceptamos esa tesis de que no estamos ante la figura de cambio de domicilio, o sea, porque eso significaría que si yo el día de mañana, por cuestiones laborales, debo de llegar a trabajar contra mi voluntad, eso no puede significar que estoy cambiando de domicilio ni de residencia. Entonces, bajo esa óptica, nosotros creemos que el Código de Salud, en el artículo 136, ya regula el tema de las personas que pueden ser sometidas a cuarentena, observación o vigilancia, siempre y cuando estén contagiadas de enfermedades cuarentenables. Y en esa medida también el Código de Salud, en el artículo 285, numeral 20, ya establece una sanción por incumplir con la cuarentena. Entonces, creemos que ahí puede haber una herramienta para el Ejecutivo, para el Ministerio de Salud, en cuanto a obligar a personas que sean positivas a guardar, un resguardo en un hospital porque tienen el problema de salud. Y no sería necesario, desde nuestra óptica, que se suspenda también el derecho a no cambiar de residencia. El otro punto de contenido, nosotros consideramos que los artículos 9, numeral 2 y artículo 14, inciso segundo de la propuesta del Ejecutivo retoma una visión punitiva de la cuarentena. ¿A qué nos referimos con esto? Que ante el incumplimiento del resguardo domiciliar sin justificación, una persona debe guardar cuarentena obligatoria en un centro controlado. Pues, según el decreto, es un caso sospechoso o expuesto a contagio. Sobre esto, habría que advertir en primer lugar que aquí se crea una sanción, se está sancionando a quien injustificadamente abandone la cuarentena. Ya sobre esto, la Sala de lo Constitucional, en reiterados habeas corpus y en la misma sentencia, señala, y lo voy a leer, dice: ninguna de estas disposiciones habilita el uso del confinamiento por cuarentena como una medida de castigo o sancionadora. En resumen, al amparo de estas disposiciones, no se puede detener o retener a las personas por el mero incumplimiento de una cuarentena domiciliar. O sea, ya la Sala lo ha reiterado, que no se puede hacer esto. Y esto también, esta medida, hay que analizarla desde el punto de vista de que el gobierno ha tomado, ya sea con razón o sin razón, pero ha tomado una presunción. Ha dicho, todo el que esté afuera es contagiable, es contagio, ¿sí? Todo. Pero esta presunción general de contagio no resiste una pregunta. ¿Y qué pasa con el que sí está justificado para salir? Él no es sujeto de contagio. ¿Por qué? Porque al final, solo al que injustificadamente esté fuera de su vivienda, solo a él se le va a aplicar la sanción de confinamiento. Entonces ahí se crea una desigualdad. O sea, yo salgo de mi vivienda, estoy autorizado, no soy sujeto de una cuarentena obligatoria, solo por la autorización. Pero yo salgo y no estoy autorizado, se me puede llevar a un centro de contención. Es una sanción. Y digo discriminatoria, porque a unos sí, a otros no, cuando, si seguimos la lógica del gobierno, todos estamos expuestos al contagio. Pero es una sanción la que al final se impone. Y esta sanción se convierte en una cuarentena disfrazada, pero que al final es una detención ilegal. Y esto es delictivo, esto es punible. O sea, detener a alguien ilegalmente contra su voluntad es punitivo. Entonces, en esa medida, estos artículos 9 y 14, en los numerales e incisos que les mencioné, tienen esta visión que contraría la sentencia, contraría la Constitución, y digo, pueden ser sujetas a impugnación de la ante la Sala de lo Constitucional y derivar en otro tipo de responsabilidades personales incluso de quienes apliquen esta normativa. Ahora, ya casi termino por honor al tiempo, el tema del derecho de reunión. El Ejecutivo plantea
en este decreto que se permitan algún tipo de reuniones, siempre y cuando se cuente con la autorización de las autoridades de salud pública. Ahí establece las condiciones en cómo se puede hacer esto. Pero a nuestro juicio, teniendo en cuenta que, por ejemplo, según el plan que está desarrollando el gobierno de apertura, las iglesias pueden, y otro tipo de congregaciones o de reuniones se pueden realizar a partir de la fase 4, según lo ha programado el gobierno, es decir, hasta el 6 de agosto, más o menos. Entonces lo está pidiendo antes, o sea, su mismo plan está siendo contradecido por esta medida, porque aquí se está proponiendo que se puedan realizar las reuniones. Entonces ahí hay una contradicción, pero hay que también advertir que es la misma Constitución en el artículo 29 la que exceptúa la suspensión de reuniones con fines religiosos, culturales, deportivos, económicos. O sea, se puede amparar el Ejecutivo en que la Constitución así lo plantea, pero no hay que perder de vista lo fáctico. Una reunión deportiva, una reunión con fines religiosos puede ser un centro de contagio. O sea, no hay que perder eso de vista. Ahí se puede dar contagio. Y entonces, en esa medida, habría que traer a colación el argumento de la sala que está en la sentencia, que, en primer lugar, recordar que el régimen de excepción se elaboró con la visión del conflicto armado. O sea, esa fue la lógica, y por eso dice la sala, solo se establecieron 30 días de régimen de excepción, en un primer momento, hasta 30 días y luego otros 30, solo 60 días. Pero la sala, en sus valoraciones, que no voy a entrar a ese punto, considera de que esa visión del conflicto armado debe de trascenderse ya con la interpretación de la Constitución. Y en esa medida la sala dice que es razonable interpretar que sí es posible limitar estas reuniones, y lo dice en la página 48 de la sentencia 21-2020, así lo dice, se pueden limitar estas reuniones para evitar contagios. Entonces, la sala también propone que se puedan hacer reuniones virtuales para fines religiosos, por ejemplo, eso no está prohibido. Entonces, el punto acá es que nosotros creemos que habilitar todo este tipo de reuniones en este momento sí puede ser contraproducente con la petición de cuarentena, pues porque al final se van a generar focos de contagio. Y un último aspecto para terminar, es el tema de que si bien el Ejecutivo plantea solo la suspensión de 3 derechos, pero si se quiere, de forma escondida, se está suspendiendo una garantía. Y en este caso es la garantía del derecho de acceso a la información. ¿Por qué decimos esto? En el artículo 10 no está incluida la movilidad de los comisionados y comisionadas del Instituto de Acceso a la Información. No está. Igual aplica para el Tribunal de Ética, si no mal recuerdo. ¿Cuál es el problema con esto? Que al final, si yo solicito información a una entidad que está funcionando, me deniegan la información, yo no tengo la garantía institucional para defender mi derecho ante una vulneración, porque el instituto tendría ese problema de no estar reunido, aunque no hay que perder de vista el tema de las reuniones virtuales, que puede funcionar el instituto, pero no todas las personas pueden acceder a tener su cuenta de correo y enviar una apelación al instituto o participar de una reunión virtual, porque eso implica descargar una aplicación, entender cómo funciona, o sea, y sobre todo en personas de mayor edad, muchas veces toda esta nueva tecnología se convierte en un obstáculo que afectaría su derecho. Y en este caso, para terminar, nosotros consideramos que la Comisión Política, en la decisión que tome, si se acepta en este caso el régimen de excepción, debe de regular todos los aspectos posibles del mismo en los ámbitos que yo les mencioné, al alcance, qué derechos, qué temporalidad, qué zona geográfica. No puede el Ejecutivo dejar a discreción del órgano ejecutivo, en este caso el Ministerio de Salud, otro tipo de restricciones. Ya tuvieron ustedes como Comisión Política un ejemplo.
cuando se aprobó la última ley de restricción de derechos, que inmediatamente se dictó un decreto ejecutivo que se limitaba la circulación por número de DUI y por municipio. Bajo el argumento que ahí, y es cierto, había un pequeño línea que se dejó donde el Ejecutivo podía emitir estas regulaciones. Entonces, nosotros consideramos que si se va a establecer en el régimen de excepción, que si ustedes al final lo adoptan, las salidas con DUI, movilidad entre municipios y todo este tipo de medidas deben de quedar plasmadas en el decreto y no se puede dejar, digo, a voluntad del Ejecutivo si se adoptan este tipo de medidas. Tiene que ser desde este órgano legislativo. Esos serían nuestros comentarios a la ley, a la propuesta. Ustedes tienen el documento, ahí está un poco más explicado. Así que si hay preguntas, pues con gusto. Y gracias por la invitación. Gracias, licenciado Escobar. En efecto que ha sido una buena ponencia y obviamente que la parte del examen constitucional tiene que ir inmerso dentro de esta decisión. En atención al juicio de constitucionalidad que debe ser sometido todo régimen de excepción, y en eso obviamente usted ha desarrollado su ponencia, previo a su implementación por la trascendencia de la supresión de garantías constitucionales o garantías fundamentales de los ciudadanos. Y esta de hecho debe sujetarse a tres principios básicos: idoneidad, proporcionalidad y necesidad, y tiene que estar desarrollado, digamos, los tres principios en esta decisión, y creo que obviamente usted ha hecho un buen planteamiento desde el punto de vista jurídico. Diputado Julio Fabián tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que muy ilustrativa la parte propiamente del licenciado, sobre todo porque al revisar el proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo, prácticamente casi es una réplica del 639, que ya fue declarado inconstitucional, y habría que mencionarlo porque estaríamos nosotros ante un proyecto que ha enviado el Ejecutivo que no tiene nada novedoso, y si al no tener nada novedoso, eso implica que estaríamos nosotros retomando las inconstitucionalidades que en su momento pues planteó la misma sala en base a todos los habeas corpus que incluso ahí los incorpora. Y entonces para mí eso sí es bien preocupante y delicado en ese sentido, porque si hasta este momento el régimen de excepción que se dio no tuvo los resultados que se esperaban, y volver a retomar un proyecto de ley que ya fue aplicado y que al mismo tiempo fue declarado inconstitucional por la sala, y volverlo a plantear nuevamente, creo yo que estaríamos lejos de proponiendo, retrocediendo. Y en ese sentido, la pregunta es la siguiente. Si nosotros, obviamente, como usted lo planteó, retomamos ese proyecto, prácticamente estaríamos en una fase de inconstitucionalidad. De hecho, así sería, porque ya lo declaró. Más sin embargo, nos gustaría, licenciado, en lo particular, que escuchando la parte científica y la parte médica, valorando la parte técnica jurídica, ¿cuál sería la recomendación que ustedes plantearían a esta comisión para no violentar nuestros derechos constitucionales a toda la población? Gracias. Licenciado Escobar, tiene la palabra. Bueno, voy a obviamente contestar desde lo jurídico, porque obviamente lo médico no lo puedo contestar, pues no tengo esa expertise. Lo que aquí creo que es importante es ver si hay alternativas al régimen de excepción. O sea, ese es el punto, ver si hay alternativas. Y la alternativa puede ir desde uso obligatorio de mascarilla, como mencionaba, hasta un régimen de excepción focalizado. El punto acá es que, y digamos, no es nuestro fin sugerir una medida, porque para eso está, digamos, la parte médica, técnica, que son los que van a decir, no, mire, con esto se puede solucionar. Pero el punto es que, por ejemplo, si se adopta una medida como régimen de excepción total para todo el territorio de la República, la pregunta sería,
en los municipios donde no hay contagio o son mínimos, ¿cómo se justifica la medida ahí? Ese sería, digamos, el debate constitucional. ¿Cómo lo justifica? Podría tal vez argumentarse de que la movilidad entre personas puede llevar el virus a estos municipios de bajo nivel de contagio o de cero contagio, ¿verdad? O sea, pero el punto acá es cómo se cubre, si lo queremos ver así, cómo se cura en salud la Comisión Política de que toda la medida que adopte tenga un respaldo científico, fáctico y jurídico para no incumplir lo que dice la sentencia. Porque igual, con todo el respeto que se merece esta comisión, muchas veces en los dictámenes no está justificado, no está fundamentado lo que se decide. Solo se dice, por ejemplo, en la elección de funcionarios de segundo grado, de elección de segundo grado, se dice, se evaluó y se decidió que eran los más idóneos, pero no se dice por qué ni cómo, ¿me entienden? O sea, esa falta de fundamentación en muchos dictámenes es lo que al final hace débil lo que se aprueba. Entonces, en esa medida, si no justifican que hay municipios, como nos mostraban los datos, que hay bajo nivel de contagio y que se ha manejado de alguna manera razonablemente la situación, ¿por qué van a estar estas personas limitadas en sus derechos? O sea, creo yo que el ejercicio que ustedes deben de hacer es tomar estos datos y, en todo caso, ver si se justifica o no para ciertas regiones adoptar la medida de régimen de excepción. Porque si no, como digo, alguien va a ir y va a plantear algo en la sala. O incluso sin que la sala dijera, ya dijo en la sentencia que es nulo, no es válido cualquier decreto que contraríe la sentencia. Entonces eso le podría yo comentar. Diputado Almendaris. Sí, gracias, licenciado, por sus aportes. Bien, con respecto a lo que usted dice, el decreto podrá decir el cual será en la totalidad o parte del territorio. ¿Quién lo va a definir? El Ministerio de Salud, de acuerdo al contagio. Pero con respecto a lo que decía de la elección de segundo grado, por eso es que hacemos el debate aquí enfrente de los medios y todas las personas interesadas, porque si pusiéramos los argumentos necesitaríamos un libro de unas 2000 páginas. Pero bien, como aquí se trata de aportar, ya vimos nosotros que las personas conscientes, si andamos con esto, la distancia social, etcétera, pero hemos a través de las redes sociales y redes de comunicación, gente que no le importa, que andan microbuses llenos de personas, que hacen sus concentraciones, sus fiestas, y usted sabe que por desgracia, no digo los salvadoreños, no, que los latinos prácticamente, si la ley no lleva algún aspecto coercitivo, no se cumple. O si no, mire, para resguardarnos nuestra vida hay que llevar el cinturón de seguridad. Pero hasta que le pusieron una multa lo estamos haciendo, antes no. Entonces, ¿cómo hacer si no es con un régimen de excepción? Porque lo que la sala dijo es que era inconstitucional los decretos que dábamos en la que se restringían por medio del DUI, porque eso era una violación a la libertad de tránsito, que solo puede ser limitada con un régimen de excepción. ¿Cómo hacer entonces para darle los instrumentos al Ejecutivo que necesita? Nos está pidiendo el régimen de excepción porque es lo que necesita para coartar, o sea, para limitar el libre tránsito y otras cosas más que solo con el régimen se puede y que es constitucional. Si no es con eso, después nosotros seríamos los diputados seríamos los culpables de no darle lo que necesita quien está mandando el país o administrando la pandemia, de que se siga contagiando. ¿Qué propone usted que no sea régimen de excepción para poder dar los instrumentos y parar el contagio que hoy se ha superado demasiado? Vamos a aprovechar de hacer una sola pregunta. El doctor Quijano tiene una pregunta para usted, licenciado Escobar.
Bueno, gracias por su exposición, licenciada Escobar, ha sido muy ilustrativa. Brevemente, tal vez, consultarle, entre el artículo 10 exceptúa al IAIP, al Instituto de Acceso a la Información Pública, es decir, lo deja fuera de las instituciones, pues, que no podrán limitársele su circulación. Eso, como ustedes muy claramente lo expresan, es una forma indirecta de frenar otro derecho que es importante para los salvadoreños y sobre todo que está muy de moda en estos últimos días, ¿verdad? La falta de transparencia, lo cual ha sido para nosotros como órgano legislativo, diría yo, la parte medular, la parte de tropiezo con el Ejecutivo al negarse ellos a transparentar y mandar a cuarentena a la CAP y también al Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Cómo lo interpretan ustedes la violación de un derecho de esta naturaleza? Tiene la palabra, licenciado Escobar. Diputada Nidia Díaz, terminemos ahí porque queremos darles un espacio para que puedan almorzar los invitados. Gracias, presidente. Cuando nosotros discutimos allá por marzo la ley de emergencia, en el desarrollo de la ley le dimos para que pudiese en ese momento dirigir todo el proceso a la Dirección Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres. Y ahí entendíamos que entraba también el ente de salud. Y le dimos competencia, ¿verdad? Es más, en esa ley se declaró el estado de calamidad también, para 30 días. Y ahí decía de que se podía, en base a cordones sanitarios, restringir también la circulación, porque le dábamos la potestad por Código de Salud y por Constitución, en lo que compete, que cuando hay una epidemia se dan regulaciones, ¿verdad?, por parte del Ministerio, y es obligación de los ciudadanos acatar lo que dice el Ministerio. Allí mismo, en esa ley de emergencia, se hablaba del papel que tiene que tener la seguridad pública, que forma parte del sistema de protección, ¿verdad? Y la defensa. Es más, la Constitución a defensa le da la obligación de colaborar en momentos de situación de emergencias. Entonces nosotros siempre hemos argumentado que ahí estaba la posibilidad de limitar la circulación a los lugares que se estableciera que debían hacerse cordones sanitarios y control sanitario, y que le daba a seguridad y a defensa la obligación de contribuir con el Ministerio de Salud, ¿verdad?, para llevar adelante esos controles. También ahí se establecía que no podían haber reuniones mayores de tantas personas, ¿verdad? Es decir, había una serie de disposiciones que tenían que ver con regulaciones, inclusive de estas partes que son fundamentales, ¿verdad? Y quién pone el lugar o las zonas, inclusive en el 611, el 661, el último, ahí se establecen las zonas epidemiológicas que determina quién, el ente rector, y ahí alrededor de esas debe estar el resguardo de la seguridad pública, que debe contribuir. Por lo cual nosotros siempre creímos innecesarios los regímenes de excepción, ¿verdad? Entonces, todos los aportes que se ha dado este mediodía, nos los vamos a estudiar y lógicamente hay que hacer propuestas, porque estamos en una situación increíble, ¿verdad? Imagínense que, y ya lo dije temprano, el 24 de abril se hizo el decreto 620,
abril. Y fue hasta el jueves recién pasado que la sala nos da la razón, 2 meses, 2 días después. Cosas que se pudieron haber hecho inmediatamente, ¿verdad? Y ese día el presidente dice a la asamblea, permítase la transferencia de 3 millones para darle el seguro a ellos. Y digo, ¿por qué esto no se pudo hacer desde un principio? Tuvo que pasar tantos meses para que la sala resolviera a favor de los médicos, del seguro. Entonces, y así vamos, ¿verdad? Acabamos de superar el 648, ya está en la sala. Ahora hemos superado el 611, ¿verdad? Lo tiene el Ejecutivo y lo va a mandar a la sala. Y vamos así, y a veces se pasa el tiempo. Por ejemplo, el 632, que se hizo simultáneo con la última prórroga de la ley de emergencia, ya no pudo resolverse porque era paralelo a la ley de emergencia última, los últimos 15 días, que se daban derechos. Entonces vivimos una situación complicada. Si por ejemplo hiciéramos un decreto que no logramos consensuar con el Ejecutivo, lo ideal es el diálogo y consensuarlo, ¿verdad? Para que podamos tener la sanción inmediata del presidente y que haya un marco legal, ¿verdad? Porque ahorita el 31 prácticamente es nulo porque se repiten cosas que ha prohibido la sala, pero la sala todavía no lo decreta inconstitucional, ¿verdad? Está ahí, todo el mundo sabe que está repitiendo cosas que no se deben hacer. Entonces vivimos una situación como dijéramos, muy delicada jurídicamente, ¿verdad? Si pudiéramos hacer preguntas, Sí. Nidia, porque estamos haciendo una... No, yo quería decirle de que, como ve él, sin un marco general de las atribuciones y competencias que da el Código de Salud, la ley del Sistema Integrado a nivel nacional de salud, que vuelve ente rector al ministerio, la ley de protección, la ley de los derechos y los deberes de los pacientes y del personal que trabaja en salud, la ley del sistema de protección, prevención y mitigación de desastres, y la misma Constitución. Nosotros tenemos unos papeles ahí, ¿verdad? ¿Qué le da? Para que pueda realmente el mismo ministerio, que para nosotros ahora los expertos que deben dirigir todo esto, son los que tienen que ver con la pandemia, la enfermedad, ¿verdad? Y tienen que ver con la parte de las infecciones, ¿verdad? Hiciéramos las preguntas. Entonces, si usted ve posible articular de todas esas competencias y atribuciones un mejor articulado que un régimen de excepción, ¿verdad? Señor Escobar. Bueno, gracias por las preguntas. Con lo que decía el diputado Almendaris, sin duda, esta regulación tiene que tener algún aspecto sancionatorio, pero la regulación en sí, no el hecho de incumplir la cuarentena que signifique una sanción de detención ilegal, sino que la regulación en su totalidad. Nosotros creemos que hay experiencias internacionales que nos muestran cómo sancionar a personas que incumplan la cuarentena, que en este caso, por ejemplo, lo más común es un tema de multa. Incluso si usted me puede decir, pero ¿y cómo se va a hacer para cobrar esa multa, verdad? Eso pueden haber soluciones. Pero si ustedes se ven las noticias, un tribunal de justicia en Brasil le ordenó al presidente Bolsonaro que usara mascarilla. Si no, le iba a poner una multa de $450, porque él aparecía públicamente y en lugares de aglomeración sin mascarilla. Entonces, una alternativa que es menos gravosa, porque aquí es donde lo que yo les decía, ponderar y ver qué medida es menos gravosa del derecho, porque detener a alguien y llevarlo a un centro de contención solo porque incumplió la cuarentena, se le pone en riesgo de contagio si no está contagiado.
y no sabemos si esta persona puede desarrollar el síndrome de falla respiratoria, no sé cómo es que se llama, y pueda fallecer por habérsele llevado ahí. Entonces, una alternativa que se puede plantear como una propuesta es un tema de una multa. Ahí habría que determinar el valor de la multa para alguien que esté incumpliendo la cuarentena. ¿Y cómo se hace cobrar? Se puede de alguna manera vincular con la prestación de servicios del Estado. Por ejemplo, emisión de la licencia. Si yo no pago esa multa por incumplir, no me renuevan la licencia. Por ejemplo, estoy tirando una idea, o el documento de identidad, etcétera. O sea, pueden haber vinculaciones para cobrar la multa, porque tal vez yo me quedé corto en la exposición en el sentido de que sí debe haber alguna sanción y una alternativa, que sería, como digo, la multa, que es menos gravosa, porque entre poner en riesgo la vida y complicar económicamente a una persona, o sea, obviamente priva el hecho de preservarle la vida o la salud, porque un centro de contención, ya vimos, puede ser centro de contagio. Entonces, esa, digamos, sería la idea, el tema de una multa. Con lo que decía el diputado Norman Quijano, nos parece paradójico que en el decreto se permita la movilidad de personal del zoológico y no del Instituto de Acceso a la Información. O sea, es paradójico. Y no estoy diciendo que no se debe dar atención a los animales del zoológico. O sea, sí, o sea, obviamente. Si no, se van a morir de hambre los pobres animalitos. Pero el punto es que, o sea, se deja de lado al Instituto de Acceso a la Información, la movilidad del personal del instituto para resolver. O sea, alguien puede decir teletrabajo, pero si hay archivos documentales, hay pruebas de casos, el personal técnico no va a poder desde su casa acceder a esos archivos, o sea, se hace complicado el trabajo. Entonces, nosotros, por eso mencionamos que hay una intención clara de afectar esta garantía y que se puede interpretar políticamente como una intención de poca transparencia. Eso ya es una interpretación que se le puede dar, pero yéndonos al tema estrictamente jurídico, se le quita una garantía a la población para ejercer este derecho. Y acá usted mencionaba cómo hacer esto para que no vaya a ser objeto de veto, y también con la pregunta que hacía la diputada Nia Díaz del tema de los vetos. Si se incluye como personal habilitado a funcionarios del Instituto de Acceso a la Información, el argumento que se puede utilizar es que al final el régimen de excepción no habilita que se suspendan otras garantías y derechos. O sea, porque si no, si ustedes lo suspenden, estarían excediéndose en su competencia como Asamblea Legislativa. Porque la Constitución es clara en cuáles son los derechos que se deben y se pueden limitar en un régimen de excepción. No está el derecho de libertad, en este caso de acceso a la información, no está ahí. O sea, y atendiendo, o mejor dicho, atendiendo a la causa. O sea, porque estamos hablando de una pandemia y la sala lo hace ver. Dice, es una pandemia. ¿Cuál es el objetivo de no tener acceso a la información? Diferente a un estado de guerra, donde la información de alguna manera puede manejar datos sensibles que pongan en riesgo la seguridad del Estado. Y entonces, por lo tanto, sí sería plausible suspender este derecho. Pero digo, para una pandemia, entonces, el punto acá es que al final se puede argumentar al Ejecutivo, porque también hay que recordar algo. Este decreto tiene que ser sancionado por el presidente. Y si no está de acuerdo con algo, lo puede vetar. Lo puede vetar. Pero el punto acá es, ¿permite el régimen de excepción limitar el derecho de acceso a la información? No. O las garantías de acceso a la información no lo permite. No está contemplado ahí. Y con lo otro, por lo que también decía la diputada Nia Díaz, sin duda la pandemia lo que nos ha mostrado desde el punto de vista jurídico es un uso, vamos a decir, excesivo, no sé si discrecional, de la facultad de veto de parte del presidente de la República. O sea, estábamos viendo unas estadísticas
que solo en este año ya lleva 26 o 30 vetos, no me recuerdo el número, que ya está cerca de la mitad de los vetos que emitió el presidente Francisco Flores en todos los 5 años. O sea, en un año ya casi tiene la mitad de lo de 5 años del otro presidente. Entonces, ante eso, sin duda, no hay, digamos, un mecanismo de cómo evitar que el presidente vaya a vetar esto. O sea, el único mecanismo institucional es, bueno, aceptar el veto, superarlo e ir a la sala de lo constitucional como consecuencia. O sea, no hay otra. Solo que eso tendría una implicación y una consecuencia de que la legislación que ustedes aprueben no va a ser efectiva hasta que la sala se pronuncie y si en caso les da la razón, pues hasta ahí entra en vigencia. Y eso estamos hablando que ya no pasarían los 15 días, o sea, si pasa esto. Entonces, ahí sí es una cuestión de acuerdo político entre los diferentes órganos. Digamos, desde el punto de vista jurídico, ese es el camino, usar la institucionalidad y resolver, primero superando el veto y luego argumentando ante la sala lo pertinente. Gracias, licenciado Escobar. Si quiere, obviamente vamos a dar un receso de unos 25 minutos para medio, obviamente, apaciguar un poco los compañeros diputados y diputadas y nuestros invitados